Muchas gracias, Marta, y le doy la bienvenida a John Jairo Lopera Marín, investigador del área de ganadería sostenible del Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria, CIPAP. Adelante. Buen día, muchas gracias a todas las personas que nos están viendo en este live. Estamos muy contentos y muy agradecidos de poder compartir con todos ustedes este espacio tan maravilloso. Y con esta presentación queremos llevar un mensaje de esperanza, de alegría, pero también un mensaje muy claro para, de alguna manera, contarle a todos los sectores económicos del país que la ganadería sigue siendo un gremio muy importante, no solamente desde lo económico, sino también desde la responsabilidad social de producir alimentos y desde la responsabilidad ambiental para la conservación de los recursos naturales. En nombre del Grupo de Investigaciones de Ciencias Agrarias GRICA de la Universidad de Antioquia, CIPAF, queremos entonces dar ese agradecimiento profundo. Antes de iniciar la charla, escuchando un poco la discusión anterior con base en la conferencia y la discusión de los panelistas, quiero hacer un comentario muy reflexivo, también con mucho respeto y con mucho cariño, y es decirles que consideramos que hoy en Colombia existe mucha investigación aplicada y participativa en temas de ganadería sostenible. Incluso hay unas políticas a nivel de gobierno central muy fuertes, donde no solamente organizaciones, centros de investigación, sino también comunidades académicas y muchas más personas durante los últimos 20 años hemos venido trabajando muy fuerte en estos temas, y existe demasiada información, no solamente en los temas productivos, sino en los temas ambientales, sociales, donde consideramos que debemos echar mano de todo lo que se ha logrado producir hasta el momento, para poder capitalizar y generar nuevas estrategias, porque creemos que es una base importante ahora en temas de ganadería, y sobre todo por la cantidad de señalamientos que nos hacen incluso a veces desde los mismos grupos políticos y otras corrientes filosóficas muy ambientalistas. Entonces, bienvenidos, y como lo mencioné, esta conferencia básicamente es contarles un poco del mundo de la ganadería, pero en especial lo que es la ganadería sostenible. Pero antes, no quiero dejar pasar este momento para enviar un mensaje y hacer un homenaje sentido a todos estos ganaderos en nuestro país que en plena pandemia, me disculpan la expresión, se echaron este país encima para no dejar de producir alimentos y ofertarnos a nosotros a través de las diferentes cadenas de suministro, y en plena pandemia no pararon. Así que, señores ganaderos, señores productores, desde cualquier parte, desde cualquier rincón de este país y del mundo, si nos están viendo, mil gracias, porque ustedes no pararon, se arriesgaron, se enfrentaron a la pandemia de la mejor manera y generaron una cantidad de alimentos, y es quizás de los pocos sectores económicos que no paró y siguió generando. Entonces, un saludo muy especial y este cálido homenaje muy rápidamente para dar esas palabras de agradecimiento. Y además porque, entre otras, yo creo que es importante contextualizarnos y ubicarnos un poco dentro del contexto global. Somos una región donde nuestro país como tal está inserto en esa región, Latinoamérica y el Caribe, y básicamente nos están diciendo, y los diferentes resultados y digamos que las diferentes evaluaciones que se han desarrollado frente a temas agropecuarios, nos están diciendo hoy que somos una región agropecuaria, donde tenemos todo el potencial de producir recursos agrícolas, recursos ganaderos, en armonía y con mucho respeto en el cuidado de los recursos naturales. De esa misma manera, quiero contarles entonces que Colombia somos un país ganadero, y de acuerdo a las últimas cifras de inventarios bovinos, somos un país que hoy tiene alrededor de 28.245.000 bovinos en todo el territorio, y básicamente lo que estoy mostrando en esta gráfica es la concentración o la densidad ganadera en el mapa a mano izquierda, pero también en la gráfica estoy mostrando cuáles son los 13 departamentos del país más ganaderos actualmente, encabezado por el departamento de Antioquia. Pero quiero hacer un llamado de atención. Somos un país agropecuario, especialmente un país muy ganadero, donde hoy tenemos más de 28 millones de cabezas de ganado, albergamos alrededor de 655.000, casi 656.000 familias ganaderas, y esa ganadería la estamos desarrollando casi en 36 millones de hectáreas. Por el otro lado,
con esta información, pues por supuesto tenemos unos retos y unos desafíos muy fuertes y por supuesto el inventario ganadero proyectado al 2030 se espera que va a tener un crecimiento y estará un poco por encima del orden de los 30 billones de cabezas. Y allí tenemos que seguir haciendo una serie de evaluaciones e investigaciones muy importantes en cómo, así como lo hemos hecho en la última década, sobre todo en la última década, en cómo vamos a seguir trabajando en sincronía y en armonía con los recursos naturales, para no solamente producir alimentos de calidad, sino también conservar estos mismos recursos. Entonces, además de esos retos y esos desafíos, tenemos todo el marco de cambio climático, tenemos todos los señalamientos direccionados al tema de la ganadería, donde hasta hoy, de alguna u otra manera, a pesar de que es un gremio que está produciendo todo el tiempo y no ha parado, nos quieren de alguna manera prohibir consumo de la carne, consumo de la leche, y eso quiero traer a un ejemplo muy importante en este momento, lo que recientemente acaba de suceder en nuestra capital, en Bogotá, donde el Consejo declara la emergencia climática y pues aquí quiero hacer un llamado de atención, también quiero hacer una invitación y una reflexión, y es que por favor, no hagamos los señalamientos de una manera desmedida, de una manera irresponsable. Yo creo que aquí tenemos que sentarnos todos, unirnos todos, porque de alguna u otra manera nuestro gremio sigue siendo muy importante, nuestro gremio está haciendo lo que corresponde y todo el tiempo sigue trabajando en pro de la conservación, en pro de la producción, en pro de la responsabilidad social, y no es justo que justo en plena pandemia, cuando el gremio ganadero más salió a relucir, lleguen este tipo de iniciativas gubernamentales generadas también por corrientes ambientalistas, con poco carencia de argumentos. Entonces quiero hacer una invitación muy importante para que por favor, antes de señalar, démonos esa oportunidad primero, por lo menos de informarnos bien, y luego de ir a conocer para que entendamos un poco cómo funciona esta ganadería. Pero ¿por qué entonces la culpa es de la vaca? Es que las emisiones que genera el sector agropecuario, en este caso la ganadería, como el metano, el óxido nitroso, el CO2, todo lo que se produce a nivel de sistema de producción va directamente a la ciudad. ¿No será más bien al revés, que todo lo que se emite en las ciudades, que es una proporción gigante, cuando está en la atmósfera, ¿no será que más bien nuestros ecosistemas, donde están las gramíneas, donde están los árboles, los arbustos, están más bien haciendo esa captura de esos gases, transformándolos en CO2 equivalente y no al revés? ¿Es que acaso los edificios en las ciudades capturan todos esos gases de efecto invernadero y los convierten en CO2 equivalente? Por favor, aquí quiero hacer una reflexión y vuelvo a repetir, ¿por qué la culpa sigue siendo de la vaca? Entonces, por supuesto, en el mundo de la ganadería no solamente nos podemos referir a los bovinos, sino que también están los suinos, los cerdos, las aves, los caprinos, los ovinos, los bufalinos, las aves de corral, entre otros. Y no podemos desconocer que en este gran mundo de la ganadería, pues sí, claro, los bovinos son los que más contribuyen a la producción de gases de efecto invernadero. Y de esa misma manera siguen los cerdos y todas las demás especies que estoy mostrando en esta lámina. Sin embargo, es muy importante a la hora de revisar estos datos saber dentro del total de gases de efecto invernadero realmente de qué tanto somos responsables y qué acciones estamos desarrollando para mitigar esas emisiones directas. Pero también quiero mostrar con esta lámina cosas muy importantes. Buena parte de los señalamientos que le hacen a la ganadería tal vez o quizás se derivan de los sistemas de producción industrial, es decir, de los grandes feedlots donde tenemos concentrados y confinados los animales para la producción de carne, en este caso los bovinos, o también para las altas producciones industrializadas de cerdos, de aves, como sucede por ejemplo en Asia, especialmente en China, como sucede por ejemplo en Australia, como sucede por ejemplo en Norteamérica. Pero cuando vamos a Latinoamérica y el Caribe, encontramos que claro, la ganadería de carne y la ganadería de leche siguen generando grandes emisiones, pero no puede ser comparable ya que un porcentaje muy alto de esas ganaderías se basan en pastoreo, es decir, en ecosistemas productivos donde están relacionados los recursos naturales, y al desarrollar esta actividad, estos mismos ecosistemas, a la vez que se emiten, tienen la capacidad de estar capturando constantemente esos gases de efecto invernadero y convertirlos en CO2 equivalente. Entonces no podemos hacer la comparación de nuestros modelos ganaderos en la franja tropical americana versus lo que sucede en modelos tan industrializados donde sí pueden existir esta serie de problemáticas. En esa misma orden de idea, entonces, ya sabemos, y pandemia lo dejó más que evidente, la ganadería en general,
la agricultura, la deforestación y esos otros usos responsables de la tierra desde el sector agropecuario, tenemos la responsabilidad más o menos de generar casi el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora la pregunta es, ¿por qué la ganadería, por qué la vaca, por qué la ganadería sigue siendo el responsable de ese otro 75%? ¿Dónde están esos otros sectores económicos que producen ese 75% restante? ¿Por qué hay tanta tolerancia con ese 75% restante con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero? Y me disculpan, ¿por qué la ganadería tiene que ser la cenicienta de todo lo demás emisiones de gases de efecto invernadero? Entonces también lo quiero dejar sobre la mesa para la reflexión y también lo decimos con mucho cariño y mucho respeto. Entonces hoy, como lo hemos venido diciendo en diferentes momentos a través de publicaciones, eventos y demás, hoy, sobre todo en esta última década, para el caso colombiano, que somos un referente hoy mundial, estamos trabajando con unos modelos de ganadería sostenible, que lo único que estamos buscando es que esta ganadería se convierta en una ganadería multifuncional. ¿Y qué significa eso? Una ganadería que le genere aportes a la sociedad, conocimiento, una cantidad de elementos, entre esos argumentos y criterios para poder decidir cómo influenciar dentro de estos elementos. Funciones ecosistémicas, es decir, nuestra ganadería, nuestros ganaderos están conservando hoy los bosques, los recursos hídricos, están proveyendo servicios ambientales. Bienes y servicios relacionados con la producción, no solamente se trata de producir leche y carne o genética, se trata de generar valor agregado a los productos, alimentos sanos, que tengan un efecto positivo sobre la salud de los consumidores, pero que al mismo tiempo esta ganadería genere y promueva temas que están relacionados con la seguridad, el desarrollo local y comunitario, que sirva realmente de un escenario para el desarrollo de políticas muy concretas y sobre todo para permitir una mejor gobernanza de los territorios. Entonces, aquí es cuando nosotros consideramos que la ganadería sostenible con sistemas silvopastoriles, en este caso, puede ser una estrategia y sigue siendo una estrategia y es una estrategia que nos permite llegar a tener este tipo de ganaderías multifuncionales. Y básicamente la ganadería sostenible es aquella que incluye diversas formas de uso de la tierra, que aplican principios agroecológicos al diseño y manejo de los diferentes sistemas silvopastoriles con múltiples finalidades. Estos sistemas ganaderos, por favor escuchen esto porque lo estoy leyendo textualmente porque es demasiado importante que quede claro este concepto. Estos sistemas ganaderos protegen y usan con inteligencia el agua, el suelo y la biodiversidad biológica local en íntima y sinérgica relación con los animales domésticos destinados a la producción de alimentos estratégicos de alta calidad y sanos. La ganadería sostenible fomenta el empleo formal, promueve la calidad de vida de las personas en el campo, ofrece bienestar a los animales y genera servicios ecosistémicos para todos. Creo que es un concepto demasiado incluyente. Y aquí es cuando no entendemos por qué tantos señalamientos y más señalamientos en contra de nuestras ganaderías. Entonces, la gran pregunta es entonces, ¿cómo este tipo de ganadería puede rehabilitar suelos degradados en paisajes productivos? A continuación entonces me voy a permitir mostrarles muy rápidamente una serie de experiencias en nuestro país de cómo estos modelos sí pueden servir para rehabilitar estos suelos degradados y estos paisajes productivos que de alguna u otra manera estuvieron o en algunos casos siguen estando marginales por prácticas de mal manejo en algunos casos. Entonces lo primero que tenemos que revisar y tener muy claro como productores, como profesionales, como dirigentes políticos, es que tenemos que desarrollar estrategias que nos permitan garantizar el cuidado del suelo. Y el suelo como tal es el principal capital natural donde se gesta, se desarrolla y se genera la producción agropecuaria, agrícola y ganadera. Pero si no tenemos una buena salud y no propendemos ese espacio para desarrollar un buen cuidado, para que exista una buena salud del suelo, probablemente va a ser muy difícil de que tengamos una eficiencia productiva y generemos desde el punto de vista de la multifuncionalidad de esa ganadería, va a ser muy complicado llegar a cumplir estas metas. Entonces, por supuesto, ya tenemos muy claro de que los sistemas ganaderos arborizados, en la medida en que tengan mayor cantidad de árboles y arbustos y una combinación y una complejidad como tal en su diseño, estos van a tener menos erosión. Y es el ejemplo de la gráfica. En la gráfica estoy mostrando básicamente cómo los sistemas ganaderos sostenibles más intensivos con árboles presentan menos erosión y cómo en la medida en que se va bajando esa densidad de árboles hasta llegar modelos de ganadería ya con suelos degradados, con pésimo manejo,
presentan una mayor erosión. Entonces, la ganadería puede ser o un instrumento mal manejado, que también tenemos que decirlo, mal manejado puede destruir los ecosistemas, pero muy bien manejado no solamente rehabilita los ecosistemas productivos, sino que también hace una combinación perfecta para temas de la sociedad, temas ambientales, conservación de recursos, entre otros. Y todo esto básicamente se logra a través de una planeación a nivel de finca. Y esta planeación a nivel de finca nos permite ir desde ese centro hacia afuera, no al revés como normalmente hacemos las planeaciones, desde afuera hacia adentro. ¿Y por qué lo decimos? Porque si yo logro irradiar en una finca, esta finca puede ser un núcleo importante para irradiar otro número de fincas a su alrededor, y eso a su vez hace que pueda llegar a una microcuenca, luego a una macrocuenca, luego a una región, y pues no sería imposible pensar incluso a una escala mucho más gruesa regional o nacional. Entonces, esta planificación predial participativa, que nosotros lo denominamos de esa manera, para nosotros lo más importante es ese término participativo, donde hacemos esa planeación con base en la necesidad, la problemática y también en el gusto del productor, donde en forma combinada a través de un diálogo de saberes, elaboramos todo un paquete tecnológico donde definimos cuáles son las áreas de conservación, cuáles son los bosques ribereños, cuáles son los bosques primarios, los bosques intervenidos, dónde podemos desarrollar los diferentes modelos de ganadería, qué tipos de ganadería, sistemas silvopastoriles intensivos, setos forrajeros, bancos mixtos, dónde podemos producir alimentos para garantizar la seguridad alimentaria, dónde podemos incluso hacer las transformaciones de nuestros productos de alta calidad como los quesos, entre otros. Entonces, de eso se trata estos elementos y es uno de los primeros pasos que deberíamos dar siempre. Y en ese orden de ideas, entonces, lo que buscamos es que nuestras fincas, cada finca se convierta en un corredor de conectividad a través de unos paisajes ganaderos que nos permita ir conectando finca tras finca tras finca y de esa manera llegar a una escala regional. Entonces partimos de los parches de bosque que puedan existir, de los bosques ribereños, pero a eso adicional le incluimos una área buffer donde estamos desarrollando unas actividades propiamente de conservación, pero también de producción, y a través de estas iniciativas vamos insertando toda una matriz productiva en un paisaje o en un ecosistema muy conservado. Y entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Me voy para el Valle del Cauca, en la zona alta, en el municipio del Dobio, unos sistemas agroforestales que además de producir leche, tienen la capacidad de hacer prácticas de conservación de suelo a través de curvas de nivel, utilizando diferentes especies para la conservación, la producción de madera, frutos, la producción de forrajes, pero también cómo esta familia ganadera tiene la capacidad hoy de producir una cantidad de recursos agropecuarios, agrícolas, para garantizar su soberanía alimentaria. Ahora me voy para el Caribe seco colombiano, en el departamento del Cesar, donde casi 300.000 hectáreas vienen de una herencia, de una agricultura intensiva del algodón y dejaron este tipo de suelos totalmente degradados. Pero ¿cómo llega la ganadería? Perdón, me devuelvo. La flecha es, por favor, para que sigan la flecha, es el punto de referencia, pero ¿cómo cuando llega la ganadería combinando sistemas silvopastoriles? Cómo el vecino tal vez sigue manejando su sistema de producción totalmente ineficiente, con muy malas prácticas, y cómo la ganadería en la margen izquierda logra hacer esa transformación y esta reconversión importantísima, no solamente desde el punto de vista productivo, sino en todas las demás dimensiones relacionadas con la sostenibilidad. Ese es el ejemplo de esa misma finca, cómo a través de estas combinaciones de plantaciones forestales con arbustivas para ramoneo, con gramíneas para el consumo directo y todo lo demás. Tenemos en este momento Planeta Rica Córdoba, la Reserva Natural Manacay, una finca que se dedicó a la conservación pero también a la producción de carne con diferentes sistemas silvopastoriles. Aquí tenemos entonces ahora en Santa Rosa de Viterbo, en La Pradera, cómo a través de estos elementos de planeación hacemos todos los temas de conectividad, conservamos las áreas, definimos cuáles son los sitios para la producción ganadera y este es el resultado de esa planificación. Sistemas con setos forrajeros para la producción de leche, pero cómo también esta familia ganadera logra incorporar allí unos elementos de agricultura y otros como tiene que ver con la aplicación de biodigestores para la transformación de esa generación de gases en energía para los diferentes sistemas, como también hay un manejo de las aguas y cómo también se producen allí una cantidad de alimentos importantes, cómo se combinan los arbustos forrajeros con la papa, con otros cultivos agrícolas, y aquí están esta tercera generación de esta familia ganadera produciendo unas papas criollas que son custodios de semillas muy importantes y que dan unos ejemplos claros de cómo se puede resolver todo el tema de la seguridad alimentaria, un diálogo de saberes que debe estar completamente confabulado. Esta es otra finca, la estancia en Belén, Boyacá, en el Trópico Alto, de cómo también se pueden hacer setos forrajeros conectando
la parte de arriba de los bosques con la ganadería a través de esos setos que se ven amarillosos con especies como el tilo, cómo se hace la combinación con maíz, por ejemplo, para la soberanía alimentaria, con zanahorias y otros cultivos, aquí hay un ejemplo muy importante que quiero resaltar, es en la Hacienda La Montaña, en San Pedro de los Milagros, la Universidad de Antioquia, como también ya desde la academia se ha ido incorporando y se han venido desarrollando una cantidad de investigaciones de todo tipo relacionadas con temas de ganadería que hoy son gran referente para el norte y el oriente antioqueño y también para las zonas de Trópico Alto en Colombia. Entonces, para ir cerrando esta parte, quiero decirles que hoy, en la última década, a través de un proyecto gigante, y estos son solo algunos de los resultados, que se llamó Ganadería Colombiana, este proyecto logró básicamente lograr gestionar un uso de suelo ganadero sostenible en casi 100.000 hectáreas, pero también cómo se lograron implementar un poco más de 35.000 hectáreas en estos arreglos y cómo esos ganaderos lograron proteger 18.000 hectáreas de bosque protegidos por ellos mismos y cómo a través de esas tecnologías o esas estrategias se logró evitar la deforestación de 1.600 hectáreas aproximadamente. Entonces, lo consideramos de esa manera y simplemente para ir cerrando, esta es la siguiente pregunta para dejar para la reflexión. ¿Cómo logramos producir entonces esos alimentos sanos con esos modelos de ganadería sostenible? Y lo primero es que debemos propender siempre por garantizar un bienestar animal a través de esos modelos, y esos modelos nos permiten muy fácilmente llegar a unos niveles óptimos de bienestar. Habrá una conferencia más adelante del doctor Ariel Tarazona que con toda seguridad va a hablar un poco más de esos elementos, pero existen también todas las investigaciones relacionadas. Entonces, hoy, para el tema de la producción de alimentos sanos, quiero compartir muy rápidamente estas experiencias, y este es el ejemplo de una marca colectiva del queso Caquetá, el departamento con mayor deforestación del país hoy, y que desafortunadamente la ganadería ha sido señalada como uno de los actores principales de esta deforestación, pero como desde el año 2013 estos ganaderos, en vista de esta situación, están desarrollando esos paquetes donde se están generando estas líneas de quesos que provienen de unas fincas que promueven la ganadería sostenible. Ahora me voy para el Valle del Cauca, Bugalagrande Valle, Hacienda Lucerna, la finca que hoy produce leche orgánica única en el mercado, y la gráfica básicamente está mostrando en la parte de arriba la producción de leche vaca día y las líneas punteadas de abajo la precipitación. Cómo en la medida en que la precipitación se reduce por los diferentes fenómenos climáticos, cómo esa producción en 20 años, 25, ya casi 30 años, no solamente se sostiene, sino que muestra una tendencia a incrementarse. Es decir, esos modelos tienen una capacidad de resiliencia y de adaptarse a los cambios, a los diferentes cambios que se generan por todo el tema climático. Y cómo hoy pasaron de producir cerca de 12.000 litros por hectárea a una producción de casi 16.000 litros por hectárea. Y esta es la marca de leche del origen orgánica producida en esta finca junto con otra finca que se llama la Reserva Natural de Lotico, una leche que tiene unas características nutricionales muy importantes, pero que desde esta óptica también tiene unos elementos muy importantes para el impacto que tiene que ver con la salud. Entonces, hablando de esos temas, estas leches son ricas en ácidos grasos poliinsaturados, es decir, tenemos que dejar muy claro que la leche no es un elemento de prohibirse en el consumo de los humanos. Entonces, aquí está una gráfica para consideración que nos demuestra que a través de los índices de heterogeneidad, cómo estas leches sí realmente representan una importancia en la salud de los consumidores. Hablando de la carne, pues aquí tenemos algunos ejemplos y me voy muy rápidamente para unas evaluaciones que hicimos en la Orinoquía inundable en Colombia, donde evaluamos la calidad de estas carnes desde el punto de vista de la gustosidad, la dureza, la aceptación, pero también desde algunas características químicas como la proteína de la grasa, y cómo los sistemas silopastoriles tienen ese mayor atributo de tener mayores porcentajes de grasa, unos valores de proteína muy interesantes, y cómo al incorporar algunos recursos criollos como el romosinuano, estas carnes tienen unas características muy similares a la carne comercial o a algunos componentes genéticos manejados de otra manera. Y algunos ejemplos también en otras zonas del país donde hemos participado, en el exterior, en México, donde hemos evaluado diferentes sistemas de producción y cómo los sistemas silopastoriles empiezan a generar la presencia de omega 3 en la carne, que es, digamos que es un ácido muy complicado de encontrar en la dieta, y que a través de esos modelos pueden empezar a llegar generando un impacto positivo en la salud humana. Y finalmente, para ir redondeando, cómo todos esos productos sanos desde el punto de vista ambiental, cómo se puede explicar de que estos modelos son mucho más eficientes en el uso del nitrógeno, por ejemplo, y que cuando tenemos unas dietas mucho más balanceadas,
la optimización de este nitrógeno, de este elemento en la dieta de las vacas es mucho más óptimo y por ende pues hay una menor liberación al ambiente generando un impacto negativo menor. Entonces consideramos, y lo están diciendo hoy a nivel del mundo, los sistemas silopastoriles, la ganadería sostenible con sistemas silopastoriles dentro de las 100 soluciones para reversar el cambio climático ocupa la posición 9, esto no es un cuento nuestro, no es un invento. Y finalmente, para terminar, quiero decirles un mensaje de reflexión, y es que de alguna u otra manera, para garantizar estos procesos tenemos que incluir a nuestro relevo y complemento generacional. Estos son nuestros hijos y todos aquellos niños y jóvenes que están y participan en los modelos de producción. Desde cualquier área del conocimiento donde ellos quieran estar, es importante que ellos siempre tengan respeto por los recursos naturales, por la ganadería, y siempre estén defendiendo esos modelos para poder garantizar y darle continuidad a esos procesos. En nombre de todas las organizaciones, hoy GRICA, CIPAV, nuevamente nuestros sinceros agradecimientos, y si nos lo permiten, hay un videito de un minuto 30 segundos, por favor, para cerrar. Los ganaderos de Colombia, hoy queremos enviarte un mensaje a ti, amigo que odias a los ganaderos de tu país, y a todos aquellos que nos consideran deforestadores, inhumanos, maltratadores, asesinos, en fin. Nosotros solo conocemos de trabajo, intensos veranos y sufrimiento por ríos entrando a los corrales. También somos conscientes del impacto ambiental que deja la ganadería y no apenas hoy nos dimos cuenta. Hace más de una década venimos implementando una estrategia real y de impacto que no solo reduce la emisión de gases de efecto invernadero, sino que además captura CO2 de forma espontánea. Gracias a los sistemas silvopastoriles hemos logrado recuperar la biodiversidad, descompactar los suelos y ser un ejemplo ambiental a nivel mundial. Nosotros respetamos tus decisiones personales de no comer proteína animal. ¿Por qué no respetas a los que sí la desean comer? ¿Sabías que la ganadería es la única opción de trabajo que tenemos en el campo? ¿Por qué la quieres acabar? Si no la aceptas, al menos no sigas la ola de desinformación que solo consigue sectorizar y dividir. Nuestro mensaje final es de mayor solidaridad, empatía y respeto con los hombres y mujeres que nunca paran de trabajar. Esos mismos que en una pandemia se echaron al hombro al país, los que se capacitan y se preparan para ser cada día mejores, implementando buenas prácticas ganaderas y, por supuesto, ser más sostenibles, menos ataques y más soluciones, menos desinformación y más unión. Muchas gracias, señor John Jairo. Muy interesante este tema. Vamos a realizar algunas preguntas de nuestro público y el señor Carlos nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué proporción de los ganaderos convencionales se están transformando hacia la ganadería sostenible? Muchas gracias, Catherine, y al señor, la persona que nos pregunta, si mal no escuché, Carlos. Bueno, es una pregunta muy interesante, la respuesta es bien complicada, pero bueno, voy a contarles muy rápidamente la última experiencia, Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible, que digamos que ha sido el proyecto más grande que ha tenido Colombia en materia de transformación productiva a través de estos modelos. Es un proyecto que trabajó en 5 regiones del país, Antioquia no estuvo, pero trabajó con 4.100 familias ganaderas, donde el 80% de esas familias ganaderas fueron pequeños productores. Entonces, hoy a escala a nivel nacional, solo con este proyecto tenemos entre casi 40.000 hectáreas en transformación solo con modelos de ganadería sostenible, pero haciendo un inventario mucho más fuerte, mucho más detallado, estamos alrededor de las 110.000 hectáreas en los diferentes arreglos que tenemos hoy en Colombia. A diferencia de otros países, Colombia ha sido un país un poco más lento en el desarrollo, siendo el pionero, uno de los pioneros en la franja tropical americana, pero vamos, y hoy lo más importante es que hay unas líneas muy fuertes desde el gobierno central desarrollando política pública. Ya tenemos nuestra propia NAMA de ganadería que en los próximos meses va a estar disponible, van a haber unas acciones concretas. Y finalmente, para responder ya concreto, todo esto ¿por qué? Porque hoy se está pensando en un proyecto de ganadería colombiana a una escala nacional, donde queremos articular por lo menos casi el 90% del territorio, hacer presencia del 90% del territorio colombiano, donde está también incluido Antioquia,
Y a través de estas estrategias, a través de las directrices del gobierno nacional, gobierno regional, pero también a través de la articulación de la academia, en este caso en Antioquia, por ejemplo, la Universidad de Antioquia, el SENA, el Politécnico Jaime Sasa, entre otras instituciones académicas, consideramos que podemos hacer una reincorporación muy rápida de mucho más productores. Entonces, para hablar propiamente de esos porcentajes es muy complicado decir de un 100% cuántos están haciendo la aplicación, pero creemos que ya esto con un escalamiento muy importante, no solamente para el desarrollo de esos modelos, sino también para el escalonamiento de las capacitaciones, de la oferta de otros paquetes tecnológicos, de árboles, arbustos, todo este tipo de cosas, creemos que se va a poder incorporar mucho más ganaderos. Y la verdad es que hoy es más que una necesidad, empieza a convertirse en una obligación, porque los ganaderos se han dado cuenta de que es una muy buena alternativa para seguir contribuyendo a reducir esa cantidad de efectos negativos por las que nos señalan en su totalidad, que no es cierto, somos responsables, pero no en la totalidad, entonces creemos que allí hay un valor importante y hay que seguir trabajando muy duro. Lo que se viene es trabajo, invitamos a don Carlos para que cuando tenga la oportunidad conozca y se incorpore también a este modelo. Muchas gracias de nuevo, John Jairo, por acompañarnos. Y ahora damos paso a la conferencia Mejoramiento Genético a partir de biotecnología de la reproducción animal, una propuesta desde el Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cavit para los ganaderos.